Pensé que mi padre me mataría esa noche. Con sus puños cerrados y la rabia en los ojos. Gritando que yo era una aberración por amar a otro hombre. José Luis. El hombre que juraba quererme. Me dejó solo en la oscuridad de Granada. Huyendo como un cobarde mientras yo sangraba en el suelo. ¿Cómo podía el amor volverse un crimen tan brutal en mi propia casa? Me llamo Luis. Y vivo en las estrechas calles de Granada. Donde el sol quema las piedras antiguas y el aire huele a jazmín y a humo de tabaco. Tengo 32 años. Trabajo como profesor de historia en un instituto local. Y desde que era adolescente, supe que mi deseo no encajaba en el molde que mi familia había tallado para mí. Mi padre. Un constructor jubilado con manos ásperas como la sierra. Siempre esperó que yo fuera el hijo perfecto, casado. ¿Con hijos? Continuando el linaje familiar. Mi madre. Una mujer devota que pasa las tardes en la iglesia rezando por todos nosotros. Finge no ver las grietas en nuestra fachada de normalidad. Y luego está José Luis. El abogado frío y calculador que irrumpió en mi vida hace 2 años. Prometiendo un amor discreto. Sin complicaciones. Lo conocí en un bar del Albaicín. Uno de esos lugares donde los turistas se mezclan con los locales. Bebiendo sangría y escuchando flamenco. Él estaba solo en la barra. Con su traje impecable y esa mirada distante que lo hacía parecer intocable. Yo. Después de un día agotador corrigiendo exámenes. Pedí una cerveza y me senté a su lado. Eres profesor. ¿Verdad? Se te nota en los ojos cansados. Me dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Conversamos sobre la historia de la Alhambra. Sobre cómo los moros habían construido un paraíso en la colina. Y antes de darme cuenta, estábamos en su apartamento. Desnudos y jadeantes. José Luis era casado. Con una esposa perfecta y 2 hijos en un chalet en las afueras. Esto es solo entre nosotros. Me advirtió desde el principio. No puedo arriesgar mi carrera ni mi familia. Acepté. ¿Por qué en Granada? Ser gay no es tan libre como en Madrid o Barcelona. Aquí. Las tradiciones pesan como las campanas de la catedral. Al principio. Todo era excitante. Nos veíamos en hoteles discretos o en su oficina después de horas. Donde él cerraba las persianas y me besaba con una urgencia que me hacía sentir vivo. José Luis era un hombre de contrastes, en público. Un tiburón en los tribunales. Defendiendo a clientes ricos con una frialdad que lava la sangre, en privado. Se volvía tierno. Susurrándome promesas al oído mientras sus manos exploraban mi cuerpo. Eres lo que me faltaba. Luis. Me decía. Y yo le creía. Pero pronto. Las grietas aparecieron. Él cancelaba citas a último minuto porque su esposa sospechaba algo. O porque un caso importante lo retenía. Yo me tragaba el resentimiento. Recordándome que en una ciudad como Granada, donde todos se conocen, un escándalo podría destruirme. Mis alumnos me respetaban. Mis colegas me veían como un tipo normal. Y mi familia. Dios. Mi familia era el ancla que me mantenía a flote y al mismo tiempo me ahogaba. Mi padre siempre había sido un hombre duro. Forjado en la posguerra. Con ideas fijas sobre lo que significa ser un hombre. Los maricones son débiles. Solía decir en las cenas familiares. Escupiendo la palabra como un veneno. Yo fingía reír. Pero por dentro me moría. Mi madre. Con su rosario en la mano. Asentía en silencio.
temiendo contradecirlo. Tenía un hermano mayor, casado y con hijos, que vivía en Sevilla y solo venía en Navidades, trayendo regalos y preguntas incómodas sobre por qué yo aún no tenía novia. Luis, ¿cuándo nos das una nuera? Bromeaba. Y yo desviaba la mirada hacia la ventana, donde las luces de la Alhambra parpadeaban como estrellas caídas. La presión empezó a acumularse como nubes de tormenta. José Luis se volvía más distante, alegando estrés en el trabajo. Mi esposa está pasando por una fase difícil, me explicaba. Y yo asentía, tragándome el dolor. En casa, mi padre me interrogaba sobre mi vida solitaria. Estás demasiado solo. Hijo, eso no es natural. Empecé a beber más, a caminar por las noches por el Sacromonte, donde los gitanos cantaban sus penas al viento. Una vez, en una de esas caminatas, me encontré con un viejo amigo de la universidad, también gay, que me advirtió: Luis, no te escondas toda la vida. Granada no es el fin del mundo. Pero para mí, lo era. El miedo a ser descubierto me carcomía, como un ácido que disolvía mi autoestima. Poco a poco, el Vic ACHAM se instaló. José Luis empezó a evitar mis llamadas. Y cuando nos veíamos, sus besos eran mecánicos, como si cumpliera un deber. No puedo seguir así, me dijo una noche en su coche, aparcado en un descampado. Mi familia me necesita. Sentí un puño en el estómago, pero me contuve. Lo entiendo. Mentí. Y volví a casa con el corazón hecho trizas. En el trabajo, mis clases se volvieron monótonas, los alumnos notaban mi distracción, pero no preguntaban. Mi madre intuía algo. Me preparaba mis platos favoritos y me miraba con ojos preocupados. Hijo, ¿estás bien?, preguntaba. Y yo sonreía falsamente. Claro. Mamá. Solo cansado. El silencio se volvió mi compañero. Me convencí de que merecía esto. De que mi amor era un error que debía expiar. Noches enteras las pasaba despierto, mirando el techo, imaginando una vida donde pudiera caminar de la mano con José Luis por la Plaza Nueva. Sin miedo. Pero la realidad me aplastaba, en Granada. Las miradas juzgadoras estaban en todas partes. Los vecinos chismorreaban. La iglesia predicaba contra el pecado moderno. Y mi padre, con su periódico en la mano, comentaba noticias sobre el orgullo gay con desdén. Eso es para los de la capital, decía. Yo callaba, acumulando rabia como una bomba de relojería. Una tarde, después de una clase particularly dura, recibí un mensaje de José Luis: tenemos que hablar. Mi pulso se aceleró. Nos encontramos en un café escondido en el Realejo, donde el aroma a café fuerte llenaba el aire. Él llegó con ojeras, su traje arrugado por primera vez. Mi esposa sabe algo, confesó. Encontró un mensaje tuyo en mi teléfono. El mundo se tambaleó. ¿Qué le dijiste?, pregunté, la voz temblando. Que eras un cliente. Pero no sé si me cree. Salí de allí aturdido, caminando sin rumbo por las calles empedradas,
sintiendo que el suelo se abría bajo mis pies. Esa noche, en casa, mi padre me esperó en la sala, con una expresión que no auguraba nada bueno. Tenemos que hablar, Luis, dijo. Y supe que el infierno acababa de comenzar. Mi padre sostenía mi teléfono en la mano, como si fuera una prueba irrefutable de traición. Explícame esto, gruñó, mostrando un mensaje antiguo de José Luis. Te extraño. Ven esta noche. El corazón me latió en los oídos. Y por un momento pensé en negar todo, en inventar una excusa absurda. Pero el cansancio me venció, años de mentiras me habían dejado exhausto. Padre. Soy gay. Solté. Las palabras saliendo como un torrente liberado. Él se quedó inmóvil, su rostro enrojeciendo como un tomate maduro bajo el sol andaluz. Luego, el golpe vino, su puño conectó con mi mandíbula, enviándome al suelo. Maricón de mierda, gritó, pateándome las costillas. Mi madre entró corriendo, gritando para que parara. Pero él la apartó. Sangre en mi boca. Dolor en cada respiración. Y en mi mente. Solo una pregunta, ¿por qué el amor duele tanto? José Luis no contestó mis llamadas esa noche. Lo intenté una y otra vez, mientras yacía en mi cama, con hielo en la cara y lágrimas silenciosas. Al día siguiente, fui a su oficina, cojeando ligeramente. Su secretaria me miró con piedad, pero me dejó pasar. Él estaba detrás de su escritorio, pálido como un fantasma. Luis. No puedes venir aquí, susurró. Le conté lo sucedido, esperando consuelo. Un abrazo. En cambio, dijo, esto se ha acabado. No puedo arriesgarme. Me dejó en la puerta, como un perro abandonado. Y caminé de vuelta a casa bajo la lluvia que empezaba a caer sobre Granada. Los días siguientes fueron un borrón de dolor físico y emocional. Mi padre no me hablaba. Mi madre lloraba en silencio mientras cocinaba. Y yo me encerraba en mi habitación, reviviendo cada momento con José Luis. ¿Cómo había llegado a esto? Recordaba nuestras primeras noches, cuando él me llevaba a cenar a restaurantes ocultos en el Carmen de los Mártires, donde las vistas de la Alhambra nos envolvían en un halo romántico. ¿Eres mi refugio?, me decía. Y yo me derretía. Pero ahora, ese refugio se había convertido en ruinas. En el instituto, fingía normalidad. Mis alumnos, adolescentes curiosos, notaban mi moretón y preguntaban. Me caí. Mentía. Y continuaba con la lección sobre la Reconquista, ironizando en mi mente como yo mismo estaba siendo conquistado por el miedo. Un colega, un hombre mayor y conservador, comentó en la sala de profesores, he oído que hay un profesor gay en el centro. ¡Qué vergüenza! Me tragué la bilis, sonriendo forzosamente. La presión interna crecía. Soñaba con José Luis, con su cuerpo contra el mío. Pero los sueños se volvían pesadillas donde mi padre nos descubría y nos mataba a ambos. Despertaba sudando, el corazón acelerado. Empecé a beber solo, en bares oscuros del centro, donde hombres como yo se reunían en las sombras. Uno de ellos, un tipo llamado Miguel,
Me acercó una copa. Pareces perdido, dijo. Conversamos. Y por primera vez, hablé abiertamente de mi dolor. El amor no debería ser una cárcel, respondió él. Y sus palabras se clavaron en mí. Pero el VKCH seguía acumulándose. Mi padre. En una cena tensa. Rompió el silencio: si no cambias, no eres mi hijo. Mi madre. Entre sollozos, añadió: ve a la iglesia, Luis. Dios te perdonará. Me sentí como un criminal en mi propio hogar. José Luis. Meanwhile. Me bloqueó en el teléfono. Lo vi una vez en la calle, caminando con su esposa, riendo como si nada. El cuchillo en el pecho se hundió más profundo. Decidí confrontarlo. Lo esperé fuera de su oficina una tarde calurosa, el sol quemando las aceras. Cuando salió, lo arrastré a un callejón. «Me abandonaste», le grité. Él miró alrededor, nervioso. «Baja la voz. Esto no es mi culpa». Discutimos, las palabras volando como puñales. «Te quiero. Pero no puedo», dijo finalmente. Y se fue, dejándome solo de nuevo. Esa noche, en casa, el aire era espeso como melaza. Mi padre bebía en la sala. Mi madre rezaba en su habitación. Me senté frente a él. «Padre, necesito que me escuches». Él levantó la vista. Ojos inyectados en sangre. Le conté todo, cómo me sentía desde niño. Como José Luis me había hecho feliz por un tiempo. «Es una enfermedad», replicó él. «Cúrate». Salí de allí destrozado, caminando hacia la Alhambra, donde las murallas antiguas parecían burlarse de mi fragilidad. Los días se volvieron semanas. Perdí peso. Mi rendimiento en el trabajo decayó. Un director me llamó a su oficina. «Luis. ¿Qué te pasa? Pareces un fantasma». Mentí de nuevo. En mi interior, la rabia bullía. ¿Por qué debía sufrir por amar? Granada, con su belleza eterna, se volvía opresiva. Sus calles laberínticas un reflejo de mi mente atrapada. Una mañana, recibí una carta anónima en el buzón: «Sé tu secreto. Cuídate». El pánico me invadió. ¿Quién? ¿José Luis? ¿Algún vecino? El mundo se cerraba sobre mí. Llamé a mi hermano en Sevilla, contándole todo entre lágrimas. «Ven aquí», dijo. «Te ayudo». Pero no podía huir, Granada era mi hogar. Mi prisión. El turning point llegó una noche de tormenta. José Luis me llamó. Su voz quebrada: «Necesito verte». Nos encontramos en un hotel barato en las afueras. Entró empapado y sin palabras. Me besó con desesperación. «Mi esposa lo sabe todo», confesó después. En la cama. «Me ha pedido el divorcio». Sentí una mezcla de alivio y terror. «¿Y ahora?», pregunté. «No lo sé», respondió. Y lloró por primera vez en mis brazos. Pero la alegría duró poco. Al volver a casa,
Mi padre me esperaba con una maleta. Vete, Dijo. No te quiero aquí. Mi madre. En la puerta. Sollozaba. Hijo. Por favor. Cogí la maleta y salí a la lluvia. El mundo desmoronándose. Me hospedé en un hostal barato. Solo con mis pensamientos. El dolor era abrumador, perdido el amor. La familia. Todo. Me senté en el suelo, abrazando las rodillas. Y por primera vez, contemplé el fin. ¿Valía la pena vivir así? El vacío me consumía como un fuego lento, quemando cada recuerdo feliz hasta dejar solo cenizas. Pasé días en ese hostal mugriento, mirando las paredes agrietadas, preguntándome si el amor valía tanto sufrimiento. José Luis llamaba. Pero no respondía, su traición aún ardía en mi pecho. Finalmente, lo confronté. Lo cité en un parque cerca de la catedral, donde los turistas paseaban ajenos a mi tormenta interna. Llegó con aspecto derrotado. Su corbata floja. Luis. Lo siento. Empezó. Lo interrumpí, ¿sientes? Me dejaste sangrando mientras huías. Gritamos. Las palabras saliendo como balas. Tenía miedo. Admitió. Mi carrera. Mis hijos. ¿Y yo qué? Repliqué. Fui tu secreto sucio. Al final. Se fue cabizbajo, prometiendo cambiar. No le creí. En el hostal. La soledad me aplastaba. Llamé a mi madre, mamá. ¿Puedo volver? Tu padre no lo permite. Respondió entre lágrimas. Pero te quiero. Hijo. Colgué. El corazón hecho pedazos. Caminé por Granada. Pasando por lugares que antes amaba, la plaza de Iberrambla con sus flores. El río Darro con su murmullo eterno. Todo parecía máquinme. Un amigo. El mismo Miguel del Bar. Me encontró. Ven a una reunión. Dijo. Era un grupo de apoyo para LGBT en un centro comunitario escondido. Dudé. Pero fui. Allí. Hombres como yo compartían historias, rechazos. Violencias. Pero también esperanzas. Uno contó cómo su familia lo aceptó después de años. Salí con un atisbo de luz. Pero el dolor persistía. Mi padre me llamó una semana después. Ven a casa. Dijo secamente. Llegué. Nervioso. Estaba en la sala. Con una botella vacía. Siéntate. Ordenó. Hablamos por horas. Le conté mi infancia. El miedo constante. Él escuchó. Por primera vez. No lo entiendo. Admitió. Pero eres mi hijo. Lágrimas en sus ojos rudos. Mi madre nos abrazó a ambos. No era perdón total. Pero un comienzo. José Luis. Meanwhile. Luchaba con su divorcio. Me visitó en el hostal. Quiero intentarlo de verdad. Dijo. Lo besé. Pero con reserva. No más secretos. Exigí. Asintió.
Nos mudamos a un apartamento pequeño en el Albaicín. Vistas a la Alhambra. Al principio. Era mágico, cenas caseras. Paseos nocturnos. Sexo apasionado. Pero las sombras persistían. Sus hijos lo rechazaban. Su ex esposa lo acosaba con llamadas. Esto es duro, confesaba. En el trabajo. Rumores circulaban. Un padre de alumno me confrontó: no quiero que un gay enseñe a mi hijo. El director me apoyó. Pero el estrés crecía. Empecé terapia. Desentrañando años de represión. Eres válido, me decía el terapeuta. Poco a poco. Creí. Pero el clímax se acercaba. Una noche. José Luis llegó borracho. No puedo más, gritó. Mis hijos me odian por ti. Discutimos ferozmente. Elige, le dije. Ellos o yo. Salió dando un portazo. Solo. Me derrumbé. Al día siguiente. Volví a casa de mis padres. Mi padre. Sorprendentemente. Me consoló: el amor no debe destruirte. José Luis regresó al día siguiente. Arrepentido. Elijo nosotros, dijo. Pero ya era tarde. Necesito tiempo, respondí. Se fue. Y por primera vez sentí liberación. La curación empezó lenta. Volví al instituto. Más fuerte. Mi familia, aunque tensa, me aceptaba. Salí con amigos. Exploré mi identidad. Granada, antes opresiva, se volvía hogar de nuevo. Aproximadamente 980 palabras. What? This seems shorter. I need to expand to reach mil. To expand, added more psychological depth. En terapia. Cavé profundo, el rechazo internalized. El miedo a la intimidad. Has vivido en sombras, dijo el terapeuta. Lloré, liberando años de dolor. Con mi padre. Conversaciones honestas. Fui criado así, explicó. Pero te quiero. Progreso. José Luis luchaba solo. Lo vi en la calle. Demacrado. Compasión. Pero no regreso. La libertad sabe agridulce cuando has pagado con sangre. Caminaba por Granada con la cabeza alta. Pero las cicatrices internas sangraban aún. José Luis me escribía mensajes: te extraño. Los borraba, enfocándome en mí. En el grupo de apoyo. Conocí a otros. Historias peores: expulsados de casa. Agredidos. Me hacía valorar mi suerte. Organicé una charla en el instituto sobre diversidad. Algunos alumnos aplaudieron. Otros murmuraron. Progreso lento. Mi hermano vino de Sevilla. Estoy orgulloso, dijo, abrazándome. Lágrimas familiares. José Luis pagaba su precio: custodia compartida. Carrera tambaleante. Lo encontré en un café. Perdóname, suplicó. Tal vez algún día, respondí. No cerré la puerta.
La curación era diaria, yoga en el Sacromonte. Lecturas sobre identidad. Granada me abrazaba ahora. Un día, mi padre me llevó a la Alhambra. Aquí construyeron sueños. Dijo. Construye el tuyo. Momento pivotal. El tiempo cura. Pero deja marcas. Meses después. José Luis y yo nos encontramos por casualidad en una fiesta. Bailamos. Recordando. Intentémoslo despacio. Propuse. Asintió. Mi familia lo conoció tentativamente. Mi padre gruñó. Pero no rechazó. Vida nueva, paseos abiertos. Besos públicos. Granada evolucionaba conmigo. Pero desafíos, discriminación sutil. Lo enfrentamos juntos. En el clímax posterior. Una crisis, su ex amenazó con quitarle los hijos. Luchamos legalmente. Ganamos. Fortaleza encontrada. Hoy. Miro la Alhambra desde mi balcón. Con José Luis a mi lado. No es perfecto. Pero es real. Mi padre me llama hijo con cariño. La vida fluye. ¿Fue el amor un crimen? No. El silencio lo fue. Y en Granada. Bajo el sol eterno. Vivo libre.